¡Hola! Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si no me conocéis, yo soy Elena, encantadísima de conoceros. Si eres nuevo en este canal, no te olvides de darle like a este vídeo y suscribirte para no perderte nada de contenido. Y si ya me conoces, bienvenido a un vídeo más. El vídeo de hoy es un poquito diferente y es que, como veis, estoy en otro sitio, no estoy en Polonia, y es que ahora mismo, como habéis visto en el título, nos hemos venido a España a pasar un mes entero de vacaciones. Así que en este vídeo os voy a enseñar cómo ha sido nuestro viaje. Hemos tenido que coger 2 aviones y con una perrita haciendo transbordo. En nuestro caso, nuestro viaje era de Gdansk a Ámsterdam y de Ámsterdam a Madrid. Tuvimos que hacerlo así porque la compañía KLM es la única que permitía en estas circunstancias llevar perros. Por ejemplo, compañías que tienen vuelos directos, como por ejemplo Ryanair, no permiten llevar perro, y es por eso que tenemos que buscar otras opciones como Lufthansa, KLM, entre otros. Además, quédate hasta el final porque en el final te contaré qué pruebas nos han tenido que hacer, qué controles hemos tenido en el aeropuerto y en los diferentes aviones que hemos cogido, y en definitiva todo lo que necesitas saber si quieres viajar durante esta pandemia y en estas circunstancias tan raras que estamos viviendo todos. Y sin más demora, empezamos ya. Vente conmigo. Hola chicos, como veis estamos ya en el aeropuerto y quería haceros como un update así rápido. Ya hemos pasado el control, llevamos desde las 4, ahora mismo son las 5 y algo, 5 y 17, ahí lo tenéis. Y ya hemos pasado el control, de momento no nos han hecho ninguna prueba, solo pues bueno, el control de siempre, mirar la mochila, la perrita, todo. Y estamos ahora mismo esperando, que ya tenemos el avión ahí, la perrita está aquí. Así que nada, en un ratito embarcamos y empezamos la aventura. Primero vamos a Ámsterdam. De Ámsterdam tenemos una parada para buscar el otro avión, todo eso, de 1 hora más o menos, 1 hora y algo. Y después desde Ámsterdam salimos para Madrid. Así que son 2 aviones, tenemos que hacer escala sí o sí. Que en Polonia solo se puede ir directo a Madrid desde Varsovia, y otra opción es pues Ámsterdam o en Alemania Múnich, cosas así. Así que tenemos que hacer escala. Y nada, espero que me oigáis bien, pero es que no me la quiero quitar. Venga. Ya estamos en el primer vuelo y enseguida salimos para Ámsterdam. Así que nos vemos en Ámsterdam. La perrita está aquí, no sé si la veis, pero ella está, siempre la tengo yo entre mis piernas. Siempre está entre mis piernas. Así que vámonos. Estamos ahora mismo corriendo a ver si llegamos a la puerta. A ver si nos da tiempo. Dios mío, cuantísima gente. Y es que este aeropuerto es muy grande, o sea, no os imagináis lo grande que es el aeropuerto de Ámsterdam. Pero bueno, vamos para allá. Pues de momento no llevamos ningún control sanitario. O sea, desde que hemos salido de Polonia, hemos llegado aquí, 0. Vamos a ver si a lo mejor a la llegada de España sí nos hacen un control, no tengo ni idea. Pero de momento es viajar normal, únicamente que con la mascarilla, respetando un poco las distancias. Hemos llegado. Pero, mira, ya se oye. A causa del coronavirus hemos cambiado las pautas para embarcar en el... Vale, estamos ya en Ámsterdam. Ahora nos falta otro avión y ya nos vamos a Madrid. Que mira la veguilla. Uy, 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 uy. Así que nada, último avión. Bueno, pues ya entramos en el túnel, vamos al último avión. Veguita está por ahí. ¿Estáis por ahí? Así que nada, ya nos subimos al avión y a Madrid.
Chicos, ya estamos en el segundo avión rumbo a Madrid, así que nada, a ver si llegamos y os voy enseñando. Sit and listen to you talk. Ignore the time and throw away the clock. I'd love to hear each thought upon your mind. I'd love to hang on close to every word that I could find. 'Cause all the shades of blue Chicos, ya hemos llegado. Me voy a quitar esto un segundo. Ahora os contaré con más calma pues cómo ha sido el viaje, que nos han pedido todo eso, pero ya estamos aquí, finalmente. Está David por aquí. Ahora os contaré cómo ha sido el viaje, qué pruebas nos han hecho, qué pruebas no nos han hecho, qué hemos necesitado. Estoy cansadísima, así que luego os contamos bien, porque madre mía, qué tralla de viaje. Bueno, pues como habéis visto, ya hemos pasado todo el viaje, ya llevamos unos días en España y hoy por fin he tenido tiempo para sentarme tranquilamente y charlar con vosotros para contaros cómo fue esta experiencia, qué necesitamos y qué cosas podéis necesitar vosotros cuando viajéis durante esta pandemia. Cosas muy importantes que habéis visto a lo largo del vídeo. Es necesario y obligatorio llevar la mascarilla. Si queréis subiros a un avión no os van a dejar si no lleváis la mascarilla. Y durante el vuelo también necesitáis siempre llevar la mascarilla. Únicamente os la podéis quitar o retirárosla si vais a comer o beber algo, pero solo para eso, siempre tiene que estar puesta. Además, nosotros realizamos antes de hacer este viaje un test que recomiendan hacer cuando viajas a España, que os dejo todo en la cajita de descripción si os interesa. Es una especie de test, cuestionario donde te hacen preguntas del tipo pues datos personales, qué avión vas a coger, a dónde viajas, si has viajado por otros países antes de llegar a España, y después una serie de preguntas sanitarias del tipo ¿has tenido el coronavirus? ¿Has estado en contacto con alguien que haya tenido el coronavirus? ¿Has presentado algún síntoma tipo fiebre, tos, etcétera? Y esto la verdad que nos facilitó mucho la tarea de viajar, que al llegar a España todas las personas tenían que cumplimentar estos documentos. Si tú lo tenías, simplemente era enseñar tu móvil con un código QR que ellos te envían desde la página web y ya está, lo enseñas y punto. Sin embargo, si no lo tienes, cuando llegues a España te van a parar como en un stand, en una parte retirada, y en un papel vas a tener que apuntar, creo que lo tienen en diferentes idiomas, todo esto que os digo, datos personales, dónde vas a quedarte y diferentes preguntas relacionadas con tu estado de salud antes del viaje y durante el viaje también. Si queréis más info de eso, os lo dejo todo por aquí, así podéis echarle un ojo. En cuanto a cómo fue el viaje o qué necesitamos, únicamente necesitáis, como digo, la mascarilla, y en el caso de que viajéis a España es recomendable realizar este formulario. Ya digo, si no lo tenéis, simplemente cuando lleguéis a España tenéis que completarlo de manera manual. ¿Cómo fue el viaje? Bueno, pues como os voy comentando a lo largo del vídeo, no nos hicieron ningún control. Cuando salimos de Gdansk para Ámsterdam no había ningún control sanitario, simplemente el control rutinario de maleta, de las cosas que llevas y ya está. En Ámsterdam tampoco hubo ningún control, y eso sí, al llegar a España sí que había un control, este formulario que podías llevarlo online o tenías que hacerlo allí de manera escrita. También había un control de fiebre. A nosotros, en nuestro caso, por el formulario que llevamos, no nos hicieron ningún control de fiebre, pero había personas allí a las que sí se lo estaban haciendo, así que supongo que eso dependerá de la información que facilites o de cómo te vean para hacer este control de fiebre antes de entrar a España. Como os digo, es un viaje muy diferente porque no estamos tan acostumbrados a viajar todo el rato con mascarilla, pero es cierto que sí que se mantuvieron ciertas distancias de seguridad, lo cual muy bien. En cuanto a la cantidad de gente que viajaba, me sorprendió muchísimo porque dadas las circunstancias yo imaginaba que no iba a viajar tanta gente como la que luego nos encontramos. La verdad que había mucha gente tanto en Gdansk como en Ámsterdam como en Madrid, así que bueno, por ese lado que no os asustéis, que no pasa nada por viajar en avión. Hay mucha gente, hay controles, así que no os preocupéis, que no pasa nada. Y en cuanto a la perrita, también tengo un vídeo hablando sobre cómo viajar con perro en avión, en cabinas. Si no lo habéis visto, lo dejo por aquí. Pero básicamente tu perrito tiene que ir en esta cajita, pesa 8 kilos o menos junto con la caja, siempre va a viajar debajo de tus pies, o sea, en tu asiento debajo de ti, y bueno, tú tienes que ser responsable de él a todos los efectos. No tiene que ladrar, tiene que estar tranquilo, tiene que poder moverse dentro de la cajita, tumbarse, es decir, que tiene que tener espacio. Si los de la aerolínea ven que no hay espacio,
el perro no entra, y si pesa más, tampoco. Algo muy curioso es que normalmente en los viajes sí permiten más perros en cabina, normalmente 3, 4, depende de la aerolínea, pero en este viaje solo permitían un perro por cabina, así que si viajáis con perro aseguraos de llamar con tiempo para que vuestro vuelo pueda tener ese hueco de perro libre disponible para vosotros. Y sin más, eso es toda la información que os quería dar. La verdad que ha sido un viaje muy diferente el viajar con esta pandemia. Todo el mundo es verdad que intenta respetar esta distancia y que todo el mundo llevaba la mascarilla en todo momento. Mucha gente llevábamos este gel para las manos, para limpiarte cuando toques cosas. Entonces si viajáis en esta época, en estos momentos que estamos viviendo, pues no os preocupéis, simplemente sed responsables. Si no tenéis esto, pues podéis viajar siempre que llevéis la mascarilla, limpiéis para no contagiar nada, ni vosotros ni a nadie. Sí, hacerlo todo con cabeza y con mucho cuidado, porque aunque se puede viajar, hay que ser muy responsables porque la situación lo requiere. Sin más, espero que os haya parecido un vídeo súper interesante. Es algo diferente, pero os quería enseñar cómo era este vuelo de vuelta a España. Vamos a estar aquí, como os digo, un mes, así que los nuevos vídeos que veréis serán todos en España. Sin más, no te olvides de darle like y suscribirte a mi canal para no perderte ninguno de los vídeos que se vienen en España, que van a estar muy bien. Muchas gracias como siempre por estar ahí. ¿Nos vamos otra vez a Polonia o nos quedamos? Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos. Chao.